una metafísica llevada a la práctica. Esa es una de las formas que he encontrado para explicarme a mí mismo lo que hago en mi práctica como mago. Y yo sé que cuando dije eso, los que no saben lo que es metafísica quedaron donde mismo. Los que tienen ideas erradas sobre la metafísica, me refiero a los que la entienden a lo Connie Méndez, entendieron cualquier cosa. Y que los que saben filosofía quedaron espantados y dijeron, no, eso es un oxímoron, no puedes llevar una metafísica a la práctica. Y le encuentro razón, al menos a estos últimos. Y lo que sí creo que hay que entender, más que ponerse a pelear esa definición, como les digo, algo que es un pensamiento que uso cuando necesito justificarme por qué hago estas cosas tan raras que implica hacer magia. Tiene que ver con que el estudio de la metafísica es fundamental para no perderse, para no desviarse del camino. Es un buen mapa. Y ojo, y yo sé que cometo un error, que me lo cuestiono cada vez que lo digo, para mis adentros, pero sigo utilizando la palabra metafísica de esa forma por temas pedagógicos. Y es que metafísica, en estricto rigor, no tiene que ver con lo que está más allá de lo físico. Eso tiene que ver con una decisión editorial de Andrónico de Rodas en el 70 a.C., cuando clasifica los textos y él, en su edición crítica, la primera que hace de los textos de Aristóteles, coloca primero los de física y después pone los de metafísica. Eso es la verdad. No sé a quién le escuché alguna vez que esto había ocurrido en la Biblioteca de Alejandría, lo que no tiene ningún sentido. Esto era en el liceo, Andrónico de Rodas era el director de la escuela peripatética, es decir, la institución que se dedicaba a desarrollar y conservar las enseñanzas de Aristóteles. Pero también los que dicen que era porque en realidad esta persona no sabía dónde ponerlos, eso también es un sinsentido. O sea, estábamos hablando de una de las personas más autorizadas en la época, 3 siglos después de la muerte de Aristóteles, para hablar sobre el tema. Pero que Aristóteles la llama filosofía primera. Y es que hace referencia a las unidades más básicas del ser, de la realidad, de lo que es. Los ladrillos que componen la experiencia. Y eso es fundamental. O sea, las preguntas de la metafísica, que no tienen que ver con estos mundos de fantasía y explicaciones delirantes del tipo Connie Méndez. No estoy hablando de esa estupidez, estoy hablando de metafísica. El hecho de preguntarse qué es lo que es. El hecho de preguntarse del por qué último. Es un muy buen ejemplo la gallinita dijo Eureka de Lelutier. El porqué, del porqué, del porqué, del porqué, ese porqué último. Su respuesta siempre termina siendo metafísica, ni siquiera ontológica, siquiera teológica. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué esto en vez de la nada? ¿Qué hace a algo ser lo que es? Cuando Aristóteles nos plantea la teoría de la sustancia y nos hace distinguir en el ser la sustancia, que sería uno de sus 10 componentes, de los otros 9 que son simplemente accidentes. Es ir quitando todas las capas superficiales de la experiencia de la realidad, buscando, si es que existe, ese sumum ultimum. Y es una búsqueda aporística, o sea, no sé si se puede, no sé si se pueda llegar ahí. Es como el poema sobre las utopías de Galeano, de cuando el horizonte se aleja 2 pasos cada vez que me acerco, que doy 2 pasos hacia él, y que para eso sirven los horizontes, o sea, que para eso sirven las utopías, para caminar. Es una excelente herramienta para no perderse en el camino. A ver, cuando uno está en el proceso de meditación,
lo primero que uno debe superar, la batalla por la meditación, es ir liberando todos los pensamientos de la red por defecto, todo el mono, la loca de la casa, todas esas cosas que se nos vienen, hay que irse librando de todos esos accidentes de la mente. Pero, ¿qué pasa cuando logras liberarte de todo eso? Y ahí viene el problema para mucha gente. Porque te enfrentas a un vacío, te enfrentas a una nada, y el horror vacui nos hace tender a poner cosas ahí. Cosas que pueden ser delirios. Mucha gente cuando se empieza a acercar a este punto, para no enfrentarse al vacío, empieza a generar mundos imaginarios con altos astrales, bajos astrales y un montón de otras fantasías que lo único que hacen es tapiar la puerta hacia la cual se dirige el mago en su trabajo espiritual. Y esa gente es la que termina creyéndose sus delirios como si fueran verdades, tomándolos como dogmas y enarbolándolos ante los demás como una verdad revelada, cuando lo que les pasó fue que se perdieron en el camino. Y ojo que esto lo sabía hasta Crowley. Gente que, me acuerdo que en uno de mis últimos videos alguien denostaba a Crowley, y si bien no santo de mi devoción, hay que reconocerle que cuando él habla de la meditación, dice que no hay que perderse en las imágenes del camino, le llama paisaje, y dice que es muy peligroso otorgarles una calidad de realidad material a esas cosas, a esos demonios, a esos ángeles, actualizo, extraterrestres y otras cosas que pueden llegar a aparecer en esos estados, son en realidad distractores que te llevan, te sacan del camino. Para que eso no pase, que para cuando uno se enfrente o se acerque en realidad a este espacio de realidad última, uno tenga una mínima estructura conceptual que te permita abarcarla sin perderte, sin olvidarla por ser incomprensible para nuestro sistema cognitivo, eh, sin espantarse tampoco ante eso, sin sentir esa suerte de vértigo que da algunas veces, y que cuando uno siente ese vértigo, no está bien, uno se pierde, es difícil salir, volver del vértigo, quitárselo para estar, es difícil, uno queda como con un sabor extraño, voy a decir, en el paladar, es como en la boca del estómago en realidad. Bueno, para, para enfrentarse a esa realidad desnuda, a esa realidad sin artificios, a ese ser en tanto ser. La metafísica, especialmente la metafísica clásica, nos ayuda mucho. Y ojo que también las antimetafísicas. Me estoy refiriendo a las posturas, no sé, Wittgenstein, Russell, se me van, pero incluso a las del positivismo lógico. Son muy útiles para reflexionar, porque, ojo, cuando uno tiene un pensamiento, revisa el pensamiento, pero en base al mismo pensamiento que tiene, no hay reflexión, lo que hay es repetición de la misma estructura de pensamiento. Para que haya reflexión, hay que observar el pensamiento desde una posición de segundo orden, como observadores que observan observadores, mirarlo como de afuera. Ahí se puede tener una verdadera reflexión que lo que hace es generar una nueva percepción, un nuevo enfoque sobre el tema. Para eso, las críticas que se presentan ante la metafísica, ante la ontología, hay que ver el debate si son lo mismo o una forma parte de la otra. Mi postura es que la ontología es el corazón de la metafísica, pero no es toda la metafísica. Esas críticas nos permiten también, después cuando estamos en el proceso de meditación, cuando estamos realizando el ritual, identificar cuándo nos estamos perdiendo y cuándo
aquello que estamos visualizando es realmente lo que es y no es delirio, no es hipnagogia, no es simple imaginación. Incluso, y cuando yo siempre que le digo a alguien que estudie metafísica, les digo que partan por la metafísica de Aristóteles. Yo sé que alguien me va a decir que eso puede ser una entrada un poco ruda, pero hay peores, pero que yo diga que son más importantes. Porque si nos vamos, e incluso en base al mismo Aristóteles, que primero piensa estos temas ontológicos de qué es lo que es Parménides. Lo que es y lo que no es, no es. Y el poema de Parménides es fundamental y sería espectacular que todos los que están metidos en espiritualidad lo leyeran. Su comprensión es complejísima. Yo no me atribuyo el conocimiento o de la comprensión del poema de Parménides. Y es que si bien se considera que Parménides es el origen de toda la reflexión lógica y todo un montón de temas que hoy en día se entienden como ultra racionales, en su poema él va en un carro guiado por caballos, por dos caballos, como el caballo de Platón, eh, y se le abren dos puertas, que se las presenta la diosa Nix. Hay una alegoría teológica para expresar estas ideas. Pero lo interesante es que estas dos vías que se le ofrecen a Parménides son fundamentales para el entendimiento. Uno es el de la doxa y la otra es la del episteme. Y de hecho en el poema desprecia y menosprecia la vía de la doxa, la de la mera opinión, que hoy en día se manifiesta cada vez que alguien dice yo creo. Cuando alguien dice yo creo, esta es mi opinión. Y tengo que ser respetado por eso. Y te muestra como la vía válida, la vía que te lleva realmente al conocimiento y al entendimiento del ser, en tanto ser. La vía del conocimiento racional, reflexivo, pensado y argumentado, que es totalmente distinto al de la doxa, al de la mera opinión. Si los practicantes de la espiritualidad de hoy en día volviesen a las fuentes, y ojo que hace poco me estoy dando cuenta, viendo algunos videos de gente que hace divulgación filosófica, eh, hay cierta corriente o cierta tendencia a volver a los clásicos, más que estar en la reflexión no sé, del Tractatus o del mismo Heidegger. Hay un regreso a las fuentes, que siempre termina pasando lo mismo en estos temas, cada cierto tiempo hay una vuelta al origen del pensamiento, que lo vamos a encontrar en los clásicos. Y que yo creo que es una de las formas, una de las medicinas fundamentales para sacar a la espiritualidad independiente de la decadencia en la que se encuentra. Así que si estás en el camino de la magia, si eres un practicante de la meditación, más que encerrarte en libros sagrados y en la lectura de este tipo de textos, te recomiendo leer la metafísica clásica, leer a Aristóteles, repasar también Platón y a los presocráticos. Van a ser mucho más útil a la hora de entrar en la meditación y acercarse a la experiencia mística que cualquiera de estos otros textos que circulan, que venden fantasías y que son mera evasión. Te venden realidades alternativas con seres fantásticos, pero que no te llevan a ningún lado. Eso, creo que hay algo.